Gracias, compañeros, y a los amigos que siempre nos dispensan su atención en estos minutos que tenemos para conversar con el pueblo. Miren, hay una situación que me llama la atención o me llama la preocupación, y es la situación del empleo en la República Dominicana. La pandemia, no es un secreto para nadie, cambió totalmente la realidad del mundo. Y en la República Dominicana no estuvo ajena a ese cambio radical que trajo la pandemia. Hubo una suspensión generalizada de las labores presenciales. Eso trajo consigo una serie de situaciones que impactaron el mundo laboral. Dentro de ellas, la implementación de sistemas de trabajo a distancia, modalidades de medio tiempo, en fin, una serie de situaciones que al fin de cuentas impactaron de manera significativa la relación entre empleador y trabajador. Por igual, el Estado tuvo que implementar una serie de medidas paliativas en aras de mantener ese empleo que es fundamental para la sobrevivencia de los seres humanos. En la actualidad tenemos un impacto, una laceración, unas heridas que son consecuencia de este lamentable mal, y es una reducción en el empleo formal, y ni decir el impacto en el empleo informal. Conforme datos que hemos recogido de la Tesorería de la Seguridad Social, vemos que hay una reducción de reportes de al menos 129,000 trabajadores. Esto, en una economía como la nuestra, es significativo. Lo que estamos diciendo es que hay un impacto significativo en el número de personas que están cotizando al menos en la seguridad social. Y ni decir el gran número de personas que, a pesar de que están cotizando, pudieran estar tal vez en esquemas de medio tiempo o con contratos de trabajo en estado de suspensión. Esto trae por consecuencia muchas veces una reducción de las condiciones en que se prestan los servicios. De ahí que las autoridades han tenido que intervenir. Por un lado, tratando de generar algún tipo de incentivo, facilidades crediticias, entre otras cuestiones, que nunca serán suficientes para paliar el impacto económico que se está viviendo a consecuencia de este mal, de esta enfermedad. También vemos aquí, dentro de las modalidades que se implementaron, unas situaciones que en gran medida reducen la calidad del empleo y de la forma en que se prestan las labores. Por ejemplo, en las modalidades que se han implementado de trabajo a distancia, el Ministerio de Trabajo tuvo que intervenir y emitir una resolución para regular este tipo de trabajo, ya que en vez de reducirse las jornadas, muchas veces, a consecuencia de este teletrabajo, se venía toda una ola de asignaciones de labores a los trabajadores que excedían, por ejemplo, la jornada de trabajo. Y por el otro, la disminución de beneficios tales como el pago de horas extras. Por otra parte, ya en la actualidad, ese deterioro de la relación laboral viene mucho más a consecuencia de la crisis que vive la empresa, y que muchas veces quiere paliar reduciendo los beneficios o prestaciones de los trabajadores. Las conquistas de los derechos laborales son conquistas importantes para la humanidad. A raíz de la revolución industrial, el empleo se disparó, y el hacinamiento que se producía en torno a las ciudades, las condiciones en que se brindaban los servicios de trabajo eran infrahumanas. Niños podían trabajar y laborar, no había una regulación de las jornadas de trabajo, las mujeres no contaban con la protección que actualmente cuentan de la maternidad, entre otras tantas situaciones. En la República Dominicana también sufrimos situaciones similares, y al igual que en la ola del mundo de legislaciones proteccionistas, también en la República Dominicana, aún vamos a decir de forma un tanto tardía, en el año 1932 vinieron, miren, justo en medio de la dictadura, se inician aprestos de legislaciones que, por ejemplo, limitan la jornada laboral. En el año 1932, si la memoria no me falla, se produjo una resolución del Congreso Nacional, que fue la 411, mediante la cual se incorporó al ordenamiento legislativo nacional una resolución de la OIT, el convenio número 1, que es el que establece un límite horario a la jornada laboral. Ese convenio
establece un mínimo por día de 8, un máximo por día de 8 horas y un máximo semanal de 48 horas. No obstante haberse incorporado al ordenamiento interno, la realidad es que en medio de esa dictadura y por la misma cultura de irrespeto a los derechos de los trabajadores que campeaba en ese entonces, esa resolución y esa disposición fue letra muerta. No fue sino hasta 1935 cuando se quiso realmente retomar estas regulaciones y darle carácter de una ley con la ley 929, en la que se establece o se recogen, vamos a decir, los mismos criterios de limitación de la jornada laboral a 8 horas diarias y 48 horas a la semana. No obstante, meses después, en ese año 1935, el mismo Ejecutivo promovió la aprobación de una ley para darle cierta facultad al Ejecutivo de limitar la implementación de esta reducción de la jornada laboral a tan solo 8 horas por día y 48 a la semana. Lo que constituyó o hizo de esta ley una letra muerta que tuvo también carácter de ley posteriormente en el año 1943 a consecuencia de la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial, que definitivamente suspendió la aplicación de esta limitación de la jornada laboral que contemplaba la ley 929. No es sino hasta el año 1946, a consecuencia de un movimiento sindical muy incipiente en la República Dominicana, que inició en la Romana, en los ingenios, precisamente Mauricio Báez, en los ingenios de la Romana, que posteriormente llega a San Pedro de Macorís y que se extiende por todo el territorio nacional, es cuando se empuja desde el movimiento sindical una reforma legislativa que obligara a regular la jornada laboral, que a pesar de esas incipientes iniciativas para tratar de controlar ese ímpetu que tienen los empleadores de mantener a los trabajadores una mayor cantidad de horas en el trabajo, pues finalmente se cristaliza con una legislación que reconoce los derechos que se habían establecido ya previamente en la citada ley 929 del año 1935. Esto trajo por consecuencia un aumento, vamos a decir, de las condiciones en términos legales de la realidad de los trabajadores. Sin embargo, en términos reales, su implementación fue bastante pobre. Hubo otras implementaciones en el año 60 también que ponía un límite a la jornada de trabajo de la semana, diciendo que la jornada semanal terminaba a las 12 del mediodía del sábado, como otra norma adicional que de alguna forma limitaba los derechos, que aumentaba los derechos de los trabajadores y que limitaba los derechos del empleador a extender de forma ilimitada la jornada de los trabajadores. Bueno, pues ya para resumir un poco este preámbulo, en el año 1951 se aprobó un código laboral bastante vanguardista, a pesar de haber sido aprobado en medio de la dictadura, y en ese código se recogen otras tantas reformas y elementos dentro de los que se ratifica la reducción de la jornada laboral. Al día de hoy tenemos un código que es el código del año 1992, también un código bastante vanguardista y que establece una serie de limitaciones, o mejor dicho, de garantías en protección del trabajador. Por ejemplo, garantías que van en protección de la maternidad. Un empleador no puede de forma medalganaria poner término a un contrato de trabajo a una mujer por el hecho de que esté embarazada o a consecuencia de ese embarazo. Establece regulaciones estrictas que de alguna manera limitan el poder que tiene el empleador para terminar un contrato de trabajo en esas condiciones. También en la República Dominicana, a consecuencia de esa evolución legislativa que tuvimos en protección del trabajo, también se prohíbe el trabajo infantil. Y ya a cierta edad, cuando ya el código autoriza la integración al trabajo, lo admite bajo condiciones, vamos a decir, de limitación en cuanto al tiempo que se dispone en esas labores en calidad de trabajador. Por igual se establecen beneficios, como es la participación en los beneficios de la empresa. Se establecen regulaciones para que no exista una terminación arbitraria del contrato de trabajo. Se reconoce el derecho de vacaciones y
Por igual, se reconoce la obligatoriedad de parte del empleador de pagar horas extras, de pagar las horas nocturnas a un precio distinto a las horas diurnas, así como también el trabajo que se realiza en días no laborables. Al día de hoy, ¿por qué hacemos este preámbulo? Porque todos estos derechos están consagrados y contenidos en nuestra legislación positiva. Sin embargo, al día de hoy y a consecuencia del COVID, tenemos informaciones, reportes de que hay una degradación en la práctica de estos derechos. Los empleadores se están excediendo al momento de establecer las jornadas laborales y están trascendiendo del límite legal, que son 8 horas diarias y 44 horas a la semana. Eso es una línea bastante frágil que se está, conforme reportes que tenemos de algunas investigaciones recientes que hemos estado realizando, se está violando. Por igual, se están violentando los derechos que tienen los trabajadores a un descanso semanal, el derecho a vacaciones y el derecho a la participación en los beneficios de la empresa. En ese orden, y haciendo uso de las facultades que la ley, el Código de Trabajo, le atribuye al Ministerio de Trabajo como órgano también supervisor de todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y de la empresa, que ejercite esos derechos que la ley pone a su cargo, que inicie todo un proceso de revisión y supervisión de las empresas, que si bien están una gran parte de ellas pasando por una situación importante de crisis, eso no le da derecho de violar la ley y mucho menos de reducir los derechos que la ley y la Constitución Dominicana les reconoce a los trabajadores.